Amados hermanos míos, el Señor continúe derramando su bendición sobre nuestros corazones necesitados, pero a la vez confiados de Él. Les quiero pedir, por favor, que antes de dar lectura a la palabra de Dios se pongan de pie juntos, oremos y a continuación leamos el pasaje de la palabra de Dios en el cual ustedes ya saben que vamos a estar estudiando esta mañana. Acompáñenme de pie. Acerquémonos de nuevo al Señor en palabras de oración juntos, hermanos. Glorioso Padre, nuestro Dios, Señor de los cielos y de la tierra, el sublime, el todopoderoso Dios que mantiene en sus manos nuestro aliento, el Dios que no retiene su misericordia y su gracia para con su creación, y especialmente su amor para con nosotros. Estamos, oh Señor, delante de ti con gratitud por concedernos la bendición de escuchar cómo a través de cantos e himnos tu palabra estremece nuestro corazón con tus promesas maravillosas. Oh Señor, ahora queremos temblar ante tu palabra, queremos rogar tu bendición para ser sobreedificados en ella. La palabra de gracia le llama el apóstol Pablo, palabra de bondad, palabra buena, mensaje divino. Durante toda esta semana, Señor, lo más seguro es que muchas palabras y mensajes humanos, sabiduría humana, ha entrado a nuestros corazones, nuestras mentes han sido saturadas de palabras de hombres, mensajes humanos, opiniones, ideas, criterios humanos. Y lo más seguro, Señor, es que nuestro corazón ha sido afectado negativamente por ello. Así que rogamos que en tu gran misericordia nos concedas, oh Señor, esta mañana experimentar cómo tú restauras en nuestro corazón tu trono al asumir de nuevo el control de nuestra mente y ayudarnos con todo tu poder y gracia durante esta semana para no tener un corazón dividido, sino un corazón convencido de que solo tú nos dices la verdad y de que lo que cuenta es tu opinión, tu criterio, tu idea, tu voluntad, tu deseo, tus planes, tus propósitos, tu mensaje, tu palabra para tu pueblo, para nosotros hoy aquí reunidos y para todos nuestros hermanos en todas partes del mundo, congregados y reunidos para escuchar al Dios viviente hablar a través de su palabra escrita, usando medios humanos como hombres frágiles, débiles, como nosotros. Señor, sé glorificado. Alienta nuestros corazones, que tu palabra sea una enseñanza sana, pero que llegue, Señor, a nuestro corazón sin estorbo. Haz que tu Santo Espíritu, Dios, derribe todo argumento en el pensamiento, toda idea incorrecta. Señor, derriba toda fortaleza mental que se opone a la obediencia a tu voluntad. Haz que nuestros pecados del corazón sean expuestos a la luz de tu palabra, para que podamos entonces, Señor, tener el gozo de ver tu palabra actuando en nuestras vidas, al enseñarnos, redarguirnos y corregirnos. Nosotros queremos tu palabra porque solo tu palabra nos hace bien, Señor. Solo tú nos dices la verdad y tu verdad es más que suficiente para nuestro caminar, para nuestro andar, para nuestro vivir, para nuestras esperanzas. Necesitamos tu palabra para que nos mantenga a salvo de errores, engaños, de tentaciones, de corrupción moral, de malicia, de malignidad, de trampas, de estos tiempos tan peligrosos, Señor. Te damos gracias por ocuparte de nosotros cada día de esta semana. Has actuado lleno de bondad para con nosotros. Padre, limpia nuestro corazón
como lo hiciste desde la primera vez que nos llamaste a la salvación, lávanos en tu palabra. Ese lavamiento de tu palabra, Señor, es por el cual estamos aquí. Hemos hablado de la sangre de tu Hijo, hemos cantado de su sangre. Oh Dios, qué hermoso saber que estamos rociados en su sangre, lo cual significa estar consagrados para ti, al Dios de santidad. Oh Dios, sin ti nada podemos hacer. Sin tu Hijo en nuestras vidas, nada es posible. Pero para ti todo es posible. Ocuparte de nuestra salvación es posible, ocuparte de nuestra santificación es posible, ocuparte incluso de nuestra adoración dirigida a ti es posible para ti. Así que confiamos en ti, abre nuestra mente, nuestro corazón, sométenos por completo a tu autoridad. Haznos, Señor, oír, percibir, entender, discernir, pero sobre todo haznos creer tu verdad. Y actúa en los creyentes, oh Señor, y salva a los que no creen. Y ten misericordia de los crédulos que hoy están aquí y que te conozcan cuán glorioso es Dios, que se ofrece para salvar y ser Padre para aquellos hijos del diablo. Tú puedes, oh Señor, concederles un nuevo nacimiento espiritual como lo has hecho con nosotros. Así que, Padre, en tu palabra nos encomendamos, nos consagramos desde el inicio y hasta el final y rogamos toda tu iluminación y todo tu auxilio, Señor, para que toda nuestra respuesta física y espiritual te sea agradable delante de ti por medio de Jesucristo nuestro Señor. En ti confiamos y te damos gracias por nuestro Salvador. Y todos nos consagramos diciendo, amén, Señor, amén. Pueden tomar asiento, amados míos. Muy bien, vamos a continuar entonces en séptima ocasión, creo más bien, extrayendo el mensaje de este pasaje de las Escrituras en un texto narrativo, un relato que tenemos en el Nuevo Testamento, para continuar con esta serie de mensajes que he titulado Siendo edificados por el Señor de la Iglesia, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 41-47. Nosotros hemos estado reflexionando a la luz de la cultura en la que vivimos, que es una cultura de apariencias, es una cultura donde fácilmente nos dejamos impresionar por apariencias, y las iglesias también lo son. Las personas que van a las iglesias también, sean cristianos o no, muchos de los que se congregan o van o visitan son impresionados por apariencias externas, y entonces un criterio absoluto, un criterio seguro se ha perdido. No hay discernimiento y entonces muy pocos realmente saben por qué deberían estar yendo a tal y tal iglesia, por qué deberían estar congregándose en una y no en otra iglesia, qué deberían esperar encontrar en tal congregación o asamblea de cristianos. ¿Cómo distinguir una asamblea de cristianos de una asamblea que no lo es, aunque tenga rotulación de iglesia cristiana? Entonces, hoy en día también hemos reflexionado incluso que hay más iglesias locales que incluso pulperías en cada esquina, en cada barrio. Hoy cualquiera de hombres o mujeres puede tener su plan personal de levantar una iglesia y simplemente creen que la iglesia es algo parecido como a un negocio personal, una organización personal. Simplemente se trata de fundar con sus propias ideas y sus propias experiencias y cierto profesionalismo y ciertos recursos válidos en el mundo de los negocios para poder entonces levantar una iglesia, y nada está más alejado que eso. Entonces hemos estado reflexionando de lo crucial que es para cualquier persona, incluso sea cristiano o no cristiano, lo crucial que es saber distinguir una iglesia edificada por Cristo mismo y no por los hombres. Al fin y al cabo hemos dicho que la iglesia genuina, realmente cristiana, solo lo es como es cristiana y genuina solo si Cristo es el que la está edificando. Esa es la condición para que una iglesia cristiana perdure, prevalezca, sea una iglesia como el Señor Jesucristo le dijo a cada una de aquellas congregaciones, ¿se acuerdan? En Asia Menor, en el libro Apocalipsis, sean vencedoras, puedan perdurar, puedan vencer todos los obstáculos doctrinales, demoníacos y todas las amenazas que una iglesia cristiana puede
enfrentar en un mundo que hasta el día de hoy Dios ha querido conservarlo en el poder del maligno hasta la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos nosotros estar claros en cuanto a qué encontrar en una iglesia cristiana, cómo distinguirla, cómo preferirla, cómo mantenernos ahí y cómo ser parte de una iglesia cristiana en la cual Cristo está edificando y nosotros somos parte de la edificación como obreros de construcción, obreros contratados por el Señor, salvados por Él y a la vez contratados por Él para edificar su iglesia. Eso es sumamente importante hoy por hoy, saberlo, distinguirlo y actuar en base a esa comprensión, a ese conocimiento. Entonces, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, estamos considerando que la idea principal, el tema principal que Lucas, el escritor de Hechos, tiene que ver con, más que con el secreto, la clave de una iglesia cristiana es saber que está siendo edificada por el Señor mismo de la iglesia, por el Cristo de la iglesia. Lucas quería que Teófilo, el hermano a quien dirigió este libro, supiera no solamente distinguir la verdad acerca de Jesús, sino supiera distinguir la verdad acerca de la iglesia cristiana. Así es para todos nosotros. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, donde ya sabemos, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, donde Lucas, a través del relato, viene a hacer como una conclusión en su idea para luego seguir avanzando en su argumento durante el libro y ir planteándonos a través de relatos históricos verdades fundamentales que en el resto del Nuevo Testamento se encuentran también enseñadas. A través del relato bíblico, Lucas busca entonces que el lector, tanto Teófilo en aquel siglo cuando leyó este libro, a quien fue dirigido el libro, como nosotros los cristianos de toda época, sepamos entonces relacionar cada relato con verdades fundamentales de todo el Nuevo Testamento acerca de lo que es la vida cristiana, lo que es el cristianismo bíblico, lo cual ningún cristiano, llamándose cristiano, puede desconocer sus raíces. Nadie debería desconocer las raíces del cristianismo. Y aquí tenemos en el libro de los Hechos las raíces del cristianismo. El obrar de Jesucristo, del Cristo resucitado, y la ejecución de todo el plan de Cristo de edificar a su iglesia a través de su Santo Espíritu. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 41 en adelante dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ya hemos considerado que estas son aquellas personas a las cuales el apóstol Pedro se dirigió en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en los discípulos, aproximadamente 120 de ellos reunidos y congregados en el aposento alto. Entonces el apóstol Pedro, en respuesta al cuestionamiento, a la crítica de los creyentes judíos, pero no cristianos, se dirigió a ellos con este gran sermón que comenzó a partir del versículo 14, pero ya en el versículo 36 el apóstol Pedro da la conclusión de su sermón cuando dijo: sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo cual ellos no lo reconocían como Señor y Cristo. Eran creyentes judíos en su mayoría, pero no reconocían a Jesús como el Señor y el Cristo. El Cristo es el enviado de Dios, lo cual frecuentemente Jesús siempre se estuvo presentando como el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo. Y así con esas palabras entonces el apóstol Pedro expuso a aquellas personas en su incredulidad, y entonces el Espíritu Santo actúa a través de esa predicación. Y leemos el versículo 37, que al oír esto se compungieron de corazón, les atravesó el mensaje, causó espanto, causó miedo, causó temor, y por supuesto como si desintegró el corazón en la culpa, los cargó de culpa, y el Espíritu Santo entonces actuó para poder llevarlos al arrepentimiento, tal y como ellos le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, a fin o a causa del perdón de los pecados, bautícese. Crea
teniendo en cuenta que en el creer está el perdón de pecados. Bautícese teniendo en cuenta que el bautismo representa la realidad del perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Eso se refiere a los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. De modo que el versículo 41 es una aplicación inmediata de todo lo que hasta ese punto en el relato había sucedido. Entonces Lucas quiere que nosotros entendamos que ese es realmente el asunto principal que él quiere destacar del relato. Luego el versículo 42, y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la cuestión. ¿Qué es lo que Cristo hace con la iglesia? Él es el que une personas, Él es el que edifica la iglesia. La iglesia, para que crezca, depende ¿de qué? De la intervención del Señor Jesucristo. Esta es la iglesia de Cristo. Es su pueblo, es su casa, es su familia. Así que lo que Lucas quiere destacar es que Teófilo, como un cristiano en aquel primer siglo, y cualquiera de nosotros, como cristianos de este siglo, sepamos reconocer cómo es una iglesia que está siendo edificada por Cristo. ¿De qué modo puedo encontrarme con una iglesia donde es el Señor el que añade, donde es el Señor el que hace crecer, donde es el Señor el que se ocupa, donde es el Señor el que hace que las cosas ocurran? Entonces eso es lo que estamos aprendiendo. Y entonces el pasaje de Hechos 2, 41, 47, en esta lectura que hemos hecho, la idea principal es saber o entender que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante que nosotros tengamos esa afirmación como una convicción en nosotros. Esta es la única condición que necesitamos saber para que entonces estemos seguros en una iglesia edificada por Cristo. Ahora, como iglesia local, nosotros nos interesa también tomar decisiones al final de toda esta serie para asegurarnos de que seamos una iglesia cristiana que es vencedora y que es una iglesia cristiana que no va a fracasar, sino que está siendo edificada por el Señor. Y que si Él está edificando nuestra iglesia local, entonces podemos tener la seguridad de triunfar, de prevalecer, de ser fieles y vencedores hasta que el Señor regrese. Entonces, como obreros, como cristianos y obreros de el Señor en la edificación de la iglesia, estamos aprendiendo eso, y estamos aprendiendo eso para poder tomar una decisión, y es que siendo de que es el Señor mismo quien edifica la iglesia, su obra perfecta, nuestra respuesta de fe a este mensaje, entonces es comprometernos a ser un cristiano que colabora edificando la iglesia del Señor de acuerdo a su plan. Una respuesta de compromiso. Eso es lo que debería pasar y debe estar pasando. Yo no sé cómo les ha ido, por ejemplo, en esta semana con respecto a esas cuestiones que ya hemos aprendido. No tienen que esperar que termine la serie para estar entonces reaccionando, para que el efecto de la palabra de Dios esté actuando de modo que el Señor esté produciendo fruto en ustedes. No esperen que terminemos la serie. Ustedes pueden evaluar si esta semana tuvieron la oportunidad de poder comportarse como cristianos, como creyentes cristianos de la membresía genuina y con las actividades propias de un creyente cristiano. Hoy, esta semana, pudieron haberlo revisado, examinado, y pudieron haber reflexionado qué cambios hacer en respuesta a lo que están aprendiendo, porque somos obreros de construcción.
nuestra iglesia local va a ser lo que somos en nuestra vida individual. Somos un cuerpo, tenemos una vida corporativa, tenemos propósitos corporativos, tenemos y sentido, corporativo, tenemos una misión corporativa, tenemos una identidad corporativa, como todos los miembros de ustedes aquí lo saben, tenemos una filosofía de ministerio y todo, y tenemos incluso un pacto de membresía, todo eso, pero al final lo que importa es si estamos respondiendo con fe a la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo aquí es que al ver la iglesia como la obra perfecta del Señor, como una obra perfecta de edificación, lo que estamos viendo aquí es que podemos distinguir una iglesia local que es una obra perfecta de excelente calidad edificada por el Señor, si nosotros somos capaces de identificar estos cuatro componentes, los cuatro componentes que Lucas aquí destaca y que Teófilo, como nosotros, teníamos que ser capaces de identificar. Cuatro componentes extraordinarios de una iglesia local edificada por Cristo. Y hemos reconocido en primer lugar, de acuerdo al versículo 41, que una iglesia edificada por el Señor es una iglesia que tiene el fundamento sólido. ¿Qué es ese fundamento sólido? Son creyentes cristianos. Creyentes cristianos. Una iglesia sin creyentes cristianos no es una iglesia edificada por Cristo. Entonces hemos aprendido que una iglesia cristiana es una iglesia de creyentes, no es una iglesia de visitantes, no es una iglesia de aficionados al cristianismo, no es una iglesia de personas que no son auténticos convertidos o cristianos genuinos, seguidores de Cristo, sino que son un grupo de personas que le gusta un poquito la religión evangélica, que le gusta un par de cosas entre asuntos religiosos, cosas espirituales. No se trata de eso. La iglesia está edificada sobre este fundamento, creyentes cristianos. Y los creyentes cristianos, como vimos, han sido producidos por la palabra de Dios, tal y como sucedió en aquella época. Los que recibieron su palabra, esos que recibieron su palabra son los miembros genuinos. Entonces nos llevó al segundo componente y reconocemos que una iglesia que está siendo edificada por Cristo no solamente tiene creyentes genuinos, sino que también, que son creyentes cristianos, sino que también tiene membresía genuina. Una membresía genuina solo puede estar compuesta por creyentes genuinos. Son los mismos que reciben la palabra de Dios, los que componen la membresía de la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Pues fueron bautizados en el agua, proclamaron su fe públicamente y fueron unidos a otro grupo de cristianos que ya existía. Y como vimos hace unas semanas atrás, prácticamente el bautismo en el Espíritu. Ya habían sido bautizados por el Espíritu a un mismo cuerpo, habían sido añadidos a la iglesia espiritualmente hablando y por lo tanto se bautizaron en agua también. De modo que entonces una iglesia edificada por Cristo, una obra perfecta de Cristo al edificar la iglesia es aquella que tiene el fundamento sólido, la membresía genuina, que es el segundo componente. Y hemos estado también reconociendo que el otro componente que debemos distinguir en una iglesia es las actividades vitales. Como leemos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está lo que necesitamos saber sobre qué es lo que debe pasar dentro de una iglesia o con los cristianos. ¿Qué es lo que debe pasar? Y aquí Lucas destaca la esencia misma del cristianismo. Este es lo vital del cristianismo. A menudo nosotros somos confundidos y, como ya les he dicho, impresionados por apariencias que no tienen realmente valor. Simplemente son simulacros de espiritualidad. En el día de hoy, tales actividades como estas mencionadas aquí por Lucas son maquilladas, manipuladas, son simulacros de una auténtica actividad espiritual, lamentablemente. En aquel tiempo no era así. Los cristianos, como los apóstoles, no tenían que valerse de recursos humanos o humanistas, no tenían que valerse de ningún tipo de estrategia humana para poder hacer un culto. ¿Quería ver usted si ese era un culto cristiano? Usted iba a ver estas cuatro actividades presentes en ellos. Así de simple. ¿Quería usted encontrar una iglesia cristiana en aquella época?
¿Qué es lo que usted iba a poder encontrar o ver para ver, solo para distinguirse? Oh, esos son cristianos, estas actividades. Simple. Un escenario como eso, porque los cristianos no trataban de impresionar a los no cristianos, como el día de hoy, ¿no? Los cristianos no se reunían para provocar cierta envidia en los no cristianos, como tampoco no se reunían juntos para hacer actividades con las cuales podrían atraer a los no cristianos, de modo que les hicieran creer que la iglesia es algo realmente divertido, es algo realmente bonito, es algo realmente cómodo, y que ser cristiano es algo realmente, es una aventura maravillosa en la vida. No, los cristianos jamás, y sabemos eso. Además de toda la historia que podemos leer del cristianismo, le sabemos eso porque precisamente Lucas destaca a través de una sola palabra lo que significaba para aquellos cristianos estar involucrados en la edificación de la iglesia con estas actividades. Esa palabra es perseveraban. Esa palabra en sí misma, en el uso original griego, nos explica que las personas estaban dirigidas o orientadas a llevar a cabo estas actividades con enorme esfuerzo, con alto costo. Usted no llama a algo, por ejemplo, usted nunca va a ve la necesidad de utilizar el verbo perseverar en algo que usted no tiene que luchar, en algo en que usted no tiene que persistir. Usted no usa ese verbo para decir, ay, estoy perseverando en comer. ¿Cómo va a hacer eso? Ay, estoy perseverando en dormir. ¿Cómo va a hacer eso? ¿No entienden? Usamos ese verbo porque el verbo en sí mismo, la palabra en sí misma, comunica la idea de persistir por encima de la adversidad, por encima de los obstáculos, por encima de los inconvenientes, por encima de las situaciones adversas o adversidades. Así que aquellos cristianos no estaban tratando de provocar a los de fuera, los no cristianos, que se unieran a ellos porque la vida era color de rosa, porque la vida cristiana, seguir a Cristo es algo light, es algo fantástico, vieras qué aventura más linda, es que vas a sentir cosas bien lindas. ¿Cuál? No era así. No era así. Y hoy en día eso es lo que pasa. Entonces una iglesia que realmente está siendo edificada por Cristo es una iglesia donde creyentes, cristianos, producto de la predicación de la palabra centrada en Cristo, son unidos por el Señor mismo a su cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto ellos, en una expresión de fe pública, son bautizados bajo el agua para representar su nuevo nacimiento y su unión con Cristo, y son ellos mismos y no otros los que se ocupan de estas actividades, con una actitud de perseverancia, una actitud propia de todo cristiano, como lo mencionamos el domingo pasado. Todos los cristianos son gente comprometida. No hay cristianos con compromiso a medias. Si usted considera que puede vivir la vida cristiana con un compromiso a medias, entonces es mejor que usted revise de nuevo lo que dice haber creído, porque el Evangelio de Jesucristo jamás va a producir cristianismo a medias ni cristianos a medias. Perseverar, ir en pos de algo a pesar de la exigencia, a pesar de los riesgos, a pesar del costo, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias. Perseverar. Y esas actividades son vitales. Dijimos son vitales porque en ellas mismas se puede ver la vida del Dios actuando en nosotros. Son vitales, como llamamos a cualquier cosa que es vital, cuando sabemos que tal cosa es vital porque decimos que tiene energía propia para dar energía a otro. Es algo vital, dependemos de eso, por así decirlo. Dependo de tal cosa para tener energía, dependo de tal cosa para tener salud. Dependemos de estas actividades para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, tanto de manera individual como en forma colectiva, como una iglesia. Y esto realmente se dice en los primeros registros históricos de la historia de la iglesia, se dice que el culto de una iglesia tradicional en aquella época eran justamente estas cuatro cosas. Era, digamos así, la liturgia. Esta era la liturgia. El que presidía, que normalmente era el obispo, los pastores,
Su programa, digámoslo así, no estaba saturado de un montón de cosas, era tan simple el programa que prácticamente no tenían que, ¿cómo se llama?, estar ahí quebrándose la cabeza a ver qué preparamos para esta reunión, cuál, qué, y qué vamos a hacer, las mismas cosas de siempre. ¿Qué cosas? Las 4 cosas de siempre. Ese era el culto de ellos. Realmente no estaban interesados en ver cómo innovaban, no les preocupaba la innovación. No les preocupaba estar a la vanguardia, no les preocupaba el avance y no les preocupaba absolutamente nada de cómo impresionar a los demás. Simplemente, mira, reunámonos y estas 4 cosas tienen que pasar. ¿Y quiénes las hacen? Pues los cristianos, los creyentes cristianos. ¿Quién más lo va a hacer? Los creyentes cristianos. Entonces, un componente extraordinario de la iglesia edificada por Cristo, estamos viendo que es las actividades, las cuales, como vemos en el ciclo, están íntimamente ligadas. Estas actividades no pueden ser llevadas a cabo por otros sino por estos, y estos no pueden ser otros sino estos creyentes genuinos, y a la vez el ciclo se cierra como para poder ver a una iglesia conformada por el Señor. Se cierra cuando vemos que debido a creyentes cristianos convertidos por la palabra, tenemos una iglesia con membresía genuina, la cual es la que participa activamente en la edificación de la iglesia a través de esas 4 actividades vitales, y por lo tanto, ¿qué resultado va a haber? ¿Cuál va a ser el efecto de esa iglesia edificada por Cristo? Su testimonio en la comunidad, su testimonio hacia otros, como lo vamos a ver más adelante, y así entonces una iglesia cristiana es obra perfecta de edificación de Cristo. Entonces, ya hemos considerado los primeros 2 componentes, ¿verdad, hermanitos? Ya hemos considerado eso. Ya sabemos que una iglesia cristiana tiene el fundamento sólido. Ya lo sabemos. También sabemos que una iglesia cristiana tiene la membresía genuina. Y ahora seguimos con este tercer componente. Seguimos nosotros escudriñándolo. Seguimos nosotros desempacando cada verdad ahí fundamental, y les dije que iba a estar dedicando más sermones en cada una de estas actividades, como comencé a hacerlo los últimos domingos. Entonces estamos considerando las actividades vitales y nos encontramos, después de haber considerado la actitud detrás de la acción de perseverar, el significado de perseverar, después de considerar eso que tiene que ver con el versículo 42, y perseveraban, y estaban comprometidos, y estaban entregados, y estaban dedicados, y persistían. Entonces ahora estamos ya evaluando en qué consiste la primera actividad en la que se involucraron los primeros cristianos, y en las que Teófilo también tenía que involucrarse como cristiano al encontrar una iglesia cristiana, y en las actividades que nosotros también nos tenemos que involucrar. Entonces comenzamos el domingo pasado a considerar la primera actividad vital. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Que es un compromiso con el aprendizaje bíblico. Leemos el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Los creyentes cristianos, los miembros genuinos de la iglesia. Ellos eran parte de la iglesia porque pertenecían a Cristo. Por tanto, toda su agenda de vida, su cronograma de actividades diarias estaba sujeta a estas actividades. En otras palabras, su agenda personal se subordinaba a esta agenda cristiana, por así decirlo, de actividades cristianas. Hermanos, ellos no llenaban su agenda personal con estas actividades en los espacios vacíos, como por ejemplo, a ver si me queda tiempo. Hermano, vas a aprender la palabra de Dios, si me queda tiempo, hermano, si me queda tiempo. Hermano, vas a reunirte para las oraciones con la iglesia, si me queda tiempo, hermano, si me queda tiempo. Hermano, y vas a venir a recordar la muerte del Señor para enfocarte de nuevo en esa gran obra de gracia y ese sacrificio inmerecido, para que vuelvas a recordar todo lo logrado por Cristo a favor tuyo. Si me queda tiempo, hermano, si me queda tiempo, voy a la Santa Cena o a la Cena del Señor. Hermano, ¿y estás interesado en involucrarte en la vida de los demás hermanos?
y que ellos se involucren en tu vida? Si me queda tiempo, hermano, si me queda tiempo. O en otro caso, no, hermano, no estoy interesado, no me gustaría eso, me quita mucho tiempo. Ellos no actuaban así. Ellos perseveraban tomando en cuenta que estas actividades son propias de creyentes genuinos y que son propias o son vitales para su salud espiritual, para su edificación y su crecimiento, que ellos no es que dejaron de hacer cosas, no es que dejaron de cumplir responsabilidades, ¿verdad, hermanos? No nos podemos imaginar una comunidad cristiana edificada por Cristo, violentando mandamientos como, por ejemplo, dejar de trabajar, ¿verdad, hermanos? No, porque el Señor es el que también dice que hay que trabajar. Además, ¿quién fue el que diseñó la semana de trabajo? Fue el Señor, ¿no es cierto? Y nos dejó un patrón a través de la nación de Israel, donde dijo 6 días van a trabajar, uno de ellos, el séptimo, para ellos era significativo, el séptimo, el día de reposo. No van a trabajar ustedes, ni van a trabajar sus familiares dentro de la casa, ni siquiera sus bestias, nadie. Pero ¿significa que se van a quedar durmiendo todo el día? No, por supuesto que no. Era un día esencialmente para dedicarse a actividades espirituales. Incluso uno puede decir, ¿y la familia? Y es que no puede tener actividades espirituales con la familia, pues. No puede. Claro que puede. Entonces no había razón de pensar que ellos no estaban trabajando o que eran simplemente desempleados. No, hermanos. Ellos tenían su agenda también, pero dentro de esa agenda personal, familiar, estas 4 actividades eran una prioridad. ¿Por qué? Vital. Vital. Hermanos, dejemos de tomar agua, por ejemplo. Dejemos de tomar agua con regularidad. ¿No va a ser eso un daño severo a nuestra salud? Claro que sí, porque es algo vital, ¿verdad? Dejemos de comer regularmente, ¿no va a ser eso un daño severo? Claro que sí, porque es algo vital. El alimento es vital, el agua es vital. ¿Qué tal si dejemos de respirar, hermanitos? Va a pasar algo que no queremos que suceda, porque es algo vital. Bueno, así es, así son estas actividades espirituales, son vitales, hermanos. Y aquellos hermanos del primer siglo no eran, hermanos, no eran raros, no es que eran, digamos, extraordinarios. Ellos no eran extraordinarios. Sus actividades en las que se involucraban, esas sí eran extraordinarias. Porque en la medida en que ellos se involucraban en esas actividades, ellos mismos disfrutaban de los efectos positivos de esa actividad. Hay algunos de ustedes que de pronto, de manera muy contraria al pensamiento de aquellos hermanos en el primer siglo, piensan que involucrarse asiduamente, persistentemente, continuamente en estas actividades espirituales, involucrarse con la iglesia, les va a perjudicar. Y es cierto, para algunos puede ser un perjuicio económico, porque si yo me dedico a estas actividades como debería hacerlo, me va a perjudicar económicamente porque tengo que dejar de ganar tal y tal cosa por eso. O me va a perjudicar físicamente porque quiero dormir, es mi único día de descanso. Es mi único día de descanso hoy, pues. Me va a perjudicar físicamente. Cuando en realidad aquellos que se involucran en estas actividades espirituales, que son cristianos convertidos auténticamente por el Señor de la iglesia, encuentran en estas actividades vitales un placer. Ellos no hacen estas actividades por obligación, ¿no? No es tampoco que estas 4 actividades es como para acoplarnos a ella así como a la fuerza y a la brava, ¿verdad, hermanos? Decir, bueno, ni bueno, porque eso querría decir que cualquier persona puede ser cristiano haciendo estas actividades, lo cual no es cierto. Una persona no se hace cristiano por estas 4 actividades, sino que, como hemos visto, los cristianos hacen estas actividades porque son convertidos, han sido convertidos por la palabra de Dios, son una nueva criatura. Por lo tanto, parte de ser una nueva criatura es aprender nuevas cosas respecto a la vida y respecto a Dios. Entonces, eso es lo que vemos en aquel grupo de cristianos y es lo que también nosotros tenemos que encontrar en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Así que hemos estado considerando el compromiso con el aprendizaje bíblico, donde leemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, ya expliqué entonces la actitud. Y también he explicado cómo aquellos hermanos aprendían la doctrina que les enseñaban los apóstoles de Cristo.
Eso que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles es que literalmente perseveraban en la enseñanza. La palabra doctrina traducida en la Reina Valera, en nuestra traducción, es enseñanza. Así que lo que quiere decir Lucas es que los cristianos verdaderos de la membresía genuina, ellos perseveraban, se entregaban a la enseñanza que venía por parte de los apóstoles. En otras palabras, en aquel tiempo los apóstoles estaban vivos. Los apóstoles estaban vivos. Y si nosotros retrocedemos solo un capítulo más en el relato, notamos que incluso uno de ellos fue reemplazado por Matías. Ahí estaban los 12. Todos eran ciudadanos allí, con domicilio en Jerusalén. Ahí estaban todos en Jerusalén. Comienza la iglesia en Jerusalén con más de 3,000 convertidos, producto de la predicación de la palabra de Cristo, y hay 12 pastores. Entonces, ¿qué hace cada cristiano? Pues ellos simplemente hacen lo que ven que otros ya están haciendo. Mira, estos cristianos están buscando o están entregándose al aprendizaje de los apóstoles, lo que enseñan los apóstoles. Los apóstoles eran sus maestros inmediatos, eran sus pastores inmediatos, y todos buscaban ser enseñados por ellos, porque estaban vivos. Pero dijimos que ellos murieron, ¿verdad? Y mientras los apóstoles estaban vivos, ¿qué enseñaban? ¿Se acuerdan qué les enseñaban a los cristianos? Les enseñaban, como vimos en Juan capítulo, ¿se acuerdan? Capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, ¿qué les enseñaban ellos? Las cosas que el Espíritu de Dios les haría recordar que Jesús les había enseñado. Las cosas que Jesús les había enseñado, el Espíritu Santo cuando viniera, dijo Jesús prometiendo eso, les iba a recordar a ellos lo que Jesús había enseñado. Y además, la enseñanza de los apóstoles era a través de revelación directa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando viniera a ellos, no solamente les haría recordar lo que Jesús les enseñó cuando estuvo con ellos 3 años en vida, sino que también les daría testimonio de lo que el Espíritu Santo en ese momento quería traer. ¿Y qué tipo de testimonio? Testimonio acerca de qué dijo Jesús: cuando Él venga me glorificará. Una clara revelación bíblica divina es aquella que siempre trae un mensaje que apunta a Cristo. No como esas revelaciones, hermanos, de hoy en día. Fíjese que tuve enseño, creo que es una revelación, y comenzamos contando cosas y escuchamos a gente contando sueños que lo toman como revelación divina, cuando son cosas, hermanos, triviales, secundarias, vanas, mundanas. Fíjese que tuve un sueño, creo que es una revelación del Señor, que voy a recibir un reloj, que voy a recibir esto, que voy a tener lo otro, que voy aquí, tonterías. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a los apóstoles, no solo les recordaría la enseñanza de Cristo, sino que daría testimonio de Él. Y eso fue lo que pasó. Entonces, la enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de Jesús. Era la enseñanza de Dios. En otras palabras, era la palabra de Dios. Cuando Jesús enseñó, ¿qué decía, hermanos? Que Él no hablaba por su propia cuenta, que sus enseñanzas no eran cuestión de invento suyo, ¿verdad? No era su propia, no hablaba de su propia, de lo que Él mismo quería hablar, sino que Él hablaba lo que el Padre le decía. De modo que Él llamó a sus discípulos a permanecer en su palabra, porque era la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, aquellos discípulos aprendían de los apóstoles la palabra de Dios. Y eso es lo que tienen que hacer los discípulos. Eso es lo que tienen que hacer los creyentes cristianos, estar aprendiendo la palabra de Dios. Ahora, cuando los apóstoles mueren, entonces, ¿qué nos queda? Pues Dios no nos deja sin palabra, sino que cuando el último de los apóstoles muere, ya estaban circulando entonces algunos escritos de las enseñanzas de los apóstoles, y cuando termina el último apóstol, que es Juan, entonces el Espíritu de Dios decide, por derecho propio, por voluntad de vida, decide terminar ya lo que sería el Nuevo Testamento, la revelación del Nuevo Testamento. En otras palabras, el canon bíblico se cierra y ya no hay más revelación. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a partir del último apóstol un apóstol que estuvo con Jesús y recibió las enseñanzas de Jesús.
aparte del apóstol Pablo, que fue exclusivo y la excepción, tanto así que él mismo, ¿se acuerdan?, se presenta en sus epístolas como un abortivo, a quien Jesús se le apareció camino a Damasco. Cristo ya resucitado se le apareció. De modo que entonces, para nosotros, aprender la enseñanza de los apóstoles es para escrita de Dios, el Nuevo Testamento. En particular, las enseñanzas de los apóstoles se encuentran en las epístolas o en los evangelios. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Mateo. ¿Quién lo escribió? El apóstol Mateo, ¿verdad? Tenemos el Evangelio de Juan. ¿Quién lo escribió? El apóstol Juan. Ahí tenemos enseñanza apostólica. Marcos no fue un apóstol, pero fue un colaborador inmediato que el Espíritu Santo lo condujo a escribir lo que el apóstol Pedro le enseñó a él. Marcos era un pariente cercano al apóstol Pedro, además un cristiano. Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, también es el escritor del libro de Lucas. Lucas nos dice en el capítulo 1 allí cómo es que él llega a escribir el libro de Lucas y el libro de Hechos. El Espíritu Santo lo conduce, lo lleva a hacer una investigación sobre la verdad y a investigar sobre lo que los apóstoles habían enseñado. Él escribe. Y el resto de las cartas del Nuevo Testamento son comunicación directa de los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Y así tenemos entonces conformado el Nuevo Testamento. Para nosotros entonces no tenemos que ir a buscar un apóstol para que me enseñe su doctrina, sino que tengo que ir a buscar a un maestro de la palabra escrita de Dios, a un pastor o a un maestro que me pueda enseñar la palabra escrita de Dios. Así que el domingo pasado estuvimos haciendo conciencia de eso, explicando eso, ¿verdad? Entonces, una iglesia edificada por Cristo es una iglesia llena de discípulos cristianos que están aprendiendo. Y no solamente eso, son ellos mismos los que buscan aprender la palabra de Dios. Son ellos mismos los que buscan que les enseñen la palabra de Dios. Son ellos mismos los que perseveran aprendiendo la palabra de Dios. Son ellos mismos los que muestran su compromiso de el aprendizaje en la palabra de Dios. Y eso es así porque ellos no se pueden despegar de la palabra de Dios, ya que vinieron a Cristo por la palabra de Dios y continúan con Cristo por la palabra de Dios. Ahora es interesante. Es interesante que aquí leemos que quienes perseveraban en la palabra de Dios o en el aprendizaje de la palabra de Dios eran los cristianos o los creyentes cristianos, ¿verdad? Pero como leímos el domingo pasado y podemos recordarlo hoy, en Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan con el caso de aquel conflicto que había entre la distribución de comida entre viudas, ¿verdad?, de la localidad, entre hebreas y griegas? En Hechos capítulo 6 me refiero. Se presenta ese dilema. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Se acuerdan la respuesta de los apóstoles? Ellos dijeron, nosotros perseveraremos. Que alguien más de entre ustedes, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, se pueda ocupar de esta distribución. Y nosotros los apóstoles, ¿qué dijeron ellos? Perseveraremos. Entonces aquí podemos ver la dinámica perfecta, hermanos. Esta es la dinámica perfecta en una iglesia local donde Cristo está edificando creyentes. Está edificando cristianos. La dinámica perfecta, escúcheme esto, es que tienen que haber discípulos para aprender. Y número 2, tienen que haber maestros para enseñar. Ambos tenemos el mismo grado de compromiso. Yo, por ejemplo, en mi caso, en lo que a mí respecta, tengo que demostrar un compromiso por enseñar la palabra de Dios. Yo tengo que ser como los apóstoles e imitar su ejemplo de que tomaron la determinación de clarificar a la iglesia cuál era su papel, cuál era su rol y su tarea más significativa para beneficio de la iglesia y su edificación. ¿Y cuál era esa tarea? Enseñar la palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, vamos a perseverar. En otras palabras, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Nosotros vamos a dedicarnos, a entregarnos a la enseñanza de la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Lo que signifique eso, aun si nuestras vidas están en peligro, y así ocurrió, vamos a entregarnos. Ahora, ¿qué me dicen de ustedes? Es lo que los apóstoles estarían pensando. ¿Y de ustedes qué se puede decir? El mismo compromiso notamos en Hechos capítulo 2, versículo 42.
No solamente los apóstoles se entregaron, sino los discípulos se entregaron. Oh, qué lindo, hermano. Ahí es donde, mire, ahí todo casa bien, ¿verdad, hermanos? Una iglesia local llena de discípulos cristianos, o sea, llena de personas que buscan aprender, donde tienen un maestro o varios maestros para que les enseñen. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan la crisis donde vienen muchas personas, discípulos, creyentes, cristianos auténticos para aprender y no tienen quien les enseñe? La doctrina de los apóstoles. O sea, no tienen maestros de la palabra de Dios. No estoy hablando de personas que hoy por hoy simplemente abren la Biblia y como un pretexto leen un versículo, de ahí se olvidaron de un versículo y comenzaron a decir todas sus experiencias y comenzar a hablar y decir esto por acá, esto por allá. No hay maestros. Qué crisis enorme en una iglesia local así, ¿verdad? Pero por otro lado también es cierto una crisis enorme donde tenemos maestros capacitados, calificados, dedicados, entregados al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios, y los que deberían venir a aprender, ¿qué? No vienen. Ahí nos enfrentamos ante una situación no natural, porque no es un testimonio de una iglesia que está siendo edificada por Cristo. Hay obstrucciones ahí. Bien, lo que dijimos entonces el domingo pasado al respecto fue eso. Ahora quiero agregar un poco más sobre eso mientras avanzamos en estas actividades vitales. Entonces, como podemos haber notado, los cristianos de aquella iglesia en Jerusalén estuvieron comprometidos a recibir la palabra de Dios para aprenderla, aunque esto implicara en aquel tiempo muchos desafíos que superar. Y por ejemplo, yo quiero mencionarles solo unos cuantos desafíos, 4 específicamente desafíos, de muchos otros que tuvieron que superar los primeros cristianos, estos que tuvieron que perseverar. En primer lugar, un desafío en aquel tiempo para estos cristianos, por lo cual tenían que perseverar, poner su vida bajo una orientación, bajo una perspectiva en donde todo lo que fuera necesario hacer, lo harían con tal de aprender la palabra de Dios. Un primer desafío que esos hermanos se enfrentaron. Y voy a decirles, la razón por la que traigo estos 4 y mencionárselos, hermanos míos, es para comparar nuestros desafíos. Es para que podamos nosotros hacer una comparación objetiva. De pronto no va a ser muy agradable, sobre todo cuando nos comparamos ante otras personas que nos superan, ¿verdad? De pronto ahí toca nuestro orgullo y dice, ay, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué damos eso, hermano? Damos estos 4 desafíos, de muchos otros más. Basta con leer un libro sobre la historia de la iglesia para poder uno notarlos. En primer lugar, un desafío para aquellos cristianos que perseveraban en el aprendizaje de la palabra de Dios era el alto analfabetismo, el alto grado. La mayoría de cristianos en aquella época, como las demás personas inclusive, no podían leer ni escribir. No podían leer ni escribir. No habían escuelas como las que tenemos hoy, ni programas educativos como tenemos hoy, y mucho menos fácil acceso a la educación. De hecho, la educación solo estaba disponible para los nobles. Y no es que habían institutos para los nobles, no es que habían instituciones privadas, sino que ellos contaban con tutores personales en sus casas. Entonces, ¿imaginan los cristianos del primer siglo? Estos cristianos en Jerusalén, convertidos por la palabra, bautizados, ahora miembros de la iglesia, ahora son cristianos, son aprendices de Jesús, y escuchan decir, mira, los cristianos, ¿sabes? Los cristianos aprenden la palabra de Dios. Pero yo, ¿cómo? Si no sé leer y no sé escribir, soy un burro. ¿Y yo cómo? Yo no me imagino que eso sucediera, ¿verdad, hermanitos? No porque no pasó, sino que perseveraban a pesar de que eran analfabetas.
El analfabetismo no era para ellos un motivo de impedimento o de excusa para no perseverar en el aprendizaje de la palabra de Dios. No podían leer por las circunstancias. No podían escribir, lamentablemente, pero sí podían, ¿qué? Mire, escuchar. Por eso es que Santiago le dice a los cristianos, a un grupo de cristianos en una situación bastante difícil, de acuerdo a lo que leemos en Santiago capítulo 1, verso 18 en adelante, ¿qué es lo que le dice Santiago? Por tanto, todo hombre, o sea, toda persona, y en este contexto Santiago no está dirigiéndose a incrédulo. Ningún libro de la Biblia se dirige a un incrédulo. Se está dirigiendo a cristiano. Y le dice, por tanto, toda persona cristiana sería, todo creyente cristiano, sea pronto para oír. ¿Por qué no dijo pronto para leer? Porque no leía la mayoría, hermanos. Pero algo que sí pueden hacer es pronto para oír, lo cual significa que esté dispuesto a escuchar. Esté dispuesto a escuchar, pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué decir tardo para hablar? Porque todos necesitan escuchar, ¿verdad? Y mientras uno habla y habla, ¿qué? Interrumpe, ¿no? Tardo para hablar. Más dispuesto a escuchar que a interrumpir, que a interferir, que a hablar. Más dispuesto a escuchar. Ahora entendemos por qué, ¿verdad? Y lo mismo es con el apóstol Juan. Cuando escribe el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que dice, bienaventurado el que lee, singular. ¿Quién es el que leía en la iglesia? Pues el único que no podía ser analfabeta en la iglesia, hermanos, era el que presidía. Es decir, el pastor, el obispo, el anciano, el maestro. Ese no podía ser analfabeta. Los maestros en la Biblia eran personas calificadas para poder tratar con la palabra de Dios, ya sea con el Antiguo Testamento, que hasta ese momento tenían acceso a ciertas copias, o a las comunicaciones escritas que ya circulaban por parte de los apóstoles. Pero ¿qué más dice el apóstol Juan en Apocalipsis, hermanos? Capítulo 1, verso 4, bienaventurado el que lee. ¿Quién leía? El pastor. ¿Y qué más dice? Y los que oyen. ¿Quiénes oían? ¿Quiénes oían? Los creyentes cristianos, la membresía genuina. Entonces, a pesar de ese alto nivel de analfabetismo, no había cristiano alguno que tuviera como motivo no aprender la palabra de Dios porque era un analfabeta. No, yo no voy a ir al estudio bíblico. ¿Y por qué? Porque vos sabés que no sé ni escribir, ni sé leer. ¿Qué le dirían ustedes? Pero no sos sordo. Venite, vamos, y perseveremos. ¿Verdad, hermanitos? Lo que quiero decir es que perseverar significa superar obstáculos. Perseverar significa enfrentarse a los desafíos y superarlos. Nosotros hacemos lo contrario. Nosotros nos ponemos obstáculos. Nosotros hacemos de ciertas cosas obstáculos. Es triste, hermanos. Y me preocupa que cosas de ese tipo ocurran entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso la palabra de Dios no ha producido cristianos genuinos entre nosotros? Cristianos auténticos. ¿Acaso no somos creyentes cristianos? ¿No somos creyentes que recibimos la palabra? Debemos perseverar, ¿verdad, hermanos? Si ellos perseveraron, aún con ese alto nivel de analfabetismo, ellos se dispusieron a ser buenos oyentes de la palabra de Dios, sabían que para aprender tenían que dar lo mejor de su concentración y estar atentos a la predicación o a la enseñanza de los apóstoles, quienes, por cierto, hermanos, los apóstoles, cuando enseñaban o cuando predicaban, no usaban micrófonos. No usaban micrófonos como para amplificar el sonido, de modo que los cristianos procuraban crear la mejor atmósfera y disponer de la mejor condición o ambiente de aprendizaje para que todos fueran beneficiados. Todos. Y cuando uno lee, por ejemplo, una comunicación, una enseñanza apostólica, tal como Efesios o Colosenses, donde se dirige a toda la familia, donde el apóstol Pablo escribe haciendo un llamado de atención directo a hijos, padres,
madres, esposo, esposa, esclavos. ¿Qué nos dice eso? Que todo ese tipo de gente estaba allí para aprender la palabra de Dios. Ahí estaban los hijos. Se les enseñaba a perseverar, se les enseñaba a comprometerse o a entregarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Y los esclavos, que en un sentido, bueno, no tenemos hoy esclavos, ¿verdad? Pero en un sentido los esclavos vienen a ser en una forma paralela alguien, un doméstico, alguien que trabaja para nosotros en la casa. Pero eran cristianos, por supuesto, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermanitos, es que no había ninguna excusa. Aunque una excusa o una razón, digámoslo así, mayor para cualquiera sería: no puedo leer, no puedo escribir, soy un analfabeta y los analfabetas no aprendemos. Pero no era así, ¿verdad, hermanitos? No fue así con ellos. Estuvieron dispuestos a superar ese desafío, de modo que ellos procuraban hacer todo lo posible para que todos fueran beneficiados con la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué les parece eso, hermano? Nosotros, en cambio, la mayoría de los que estamos aquí no somos analfabetas, ¿verdad? ¿Verdad que no somos analfabetas? Nuestro problema no es que no sabemos leer o que no sabemos escribir. Nuestro problema es que no queremos leer lo que realmente deberíamos leer, porque así leemos. Leemos cosas insignificantes, leemos chismes, leemos todos los chismes, todas las disque noticias, leemos un montón de barbaridades, pero muy poco dedicamos tiempo para leer, y no somos analfabetas. Y de escribir, no se diga. Es que yo no quiero ese estudio bíblico porque ahí se escribe. Y yo, mire, o es perezoso para escribir, o dice que todo se le graba. Pues bueno, mentira, hermano, no se nos graba todito. Estoy trayendo a ustedes realidades, hermanos, para que podamos comparar de una forma objetiva, quizás dolorosa, pero objetiva. Lo que significa perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. En segundo lugar, otro desafío en aquel tiempo para los cristianos, estos cristianos, como los que vemos aquí en Jerusalén, otro desafío era el limitado acceso a las copias de las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo los cristianos solo contaban con la Biblia hebrea. Solo contaban con la Biblia hebrea, no contaban con el Nuevo Testamento, y contaban con la Biblia hebrea no como un solo tomo, no como un libro, o sea, no tenían los 39 libros a su disposición como para andar cargando su Biblia. Y aún si lo hubieran tenido, no de mucho le hubiera servido porque no sabían ni leer. Pero la cuestión es que, aunque no tenían Biblia en mano, no contaban con lo que nosotros contamos hoy. 100 años más tarde del tiempo de ellos comenzaron a tener el Nuevo Testamento, pero no todos los cristianos tenían acceso a una copia de un libro de la Biblia, mucho menos a toda la Biblia. Sin embargo, eso tampoco los desanimó o les impidió que buscaran aprender la palabra de Dios. No les impidió eso. Ellos sabían que la palabra de Dios escrita en aquel tiempo era escasa porque las copias que se conservaban eran pocas. Acuérdense que no había ni imprentas ni fotocopiadoras. Las copias eran hechas a mano de manera cuidadosa y por un grupo selecto y confiable de personas llamados los escribas. Y a veces solo circulaban pedazos, retazos, fragmentos de los manuscritos. Entonces, y era caro. La tinta era cara, el pergamino era caro. Entonces, imaginan esos cristianos asumir una postura de ay, no, como no tengo Biblia, entonces no voy a estudiar. Tampoco.
Ellos superaron ese desafío, no se desanimaron, y eso no les impidió que buscaran aprender la palabra de Dios, sino que superaron eso, haciendo ¿qué cosa, hermanos? Iban a donde estaban los maestros de la palabra de Dios. Buscaban a las personas correctas y autorizadas para que les enseñaran la palabra de Dios. En este caso, ¿a quiénes, hermanos? La enseñanza de los apóstoles, es decir, la enseñanza transmitida a través de los apóstoles. Y más tarde, ellos siguieron haciéndolo con los predecesores de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los predecesores de los apóstoles? Los padres de la iglesia, es decir, los obispos, los pastores. Entonces, eran analfabetas, no contaban con Biblia en mano, con un ejemplar, ni siquiera con un pedazo, ni siquiera con un fragmento. Y sin embargo, perseveraban. Nosotros tenemos una Biblia completa, todos los libros de revelación divina lo tenemos. Algunos pagaron 100 por ella, otros 200, otros si quieren que tenga pastadura y páginas más delicadas y otras cositas ahí de colores, pagaron 300 pesos. Si otros quieren que sea una Biblia de estudio con ciertos comentarios para ayudarle a estudiar y comprender mejor la lectura bíblica, les costó 400, 500 pesos. Pero ¿de qué sirve tener Biblia si no perseveramos en la enseñanza de la palabra de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener Biblia si nuestra entrega al estudio de la Biblia no es como la de aquel entonces? Entonces, hermanos, somos una paradoja nosotros. Aquellos no tenían lo que hoy tenemos nosotros y sin embargo hacían lo que hoy nosotros no queremos hacer. Nosotros tenemos lo que ellos no tenían y en cambio no queremos hacer lo que ellos hacían. Me va a dar un ataque, hermanos. De veras, es algo paradójico. Tenemos Biblia en nuestras casas, tenemos Biblia en el carro, tenemos Biblia en el teléfono, tenemos Biblia por todas partes. Y no se quieren entregar al estudio de la palabra de Dios porque no tengo tiempo, porque no es parte de mi agenda, porque no lo veo como algo vital, porque me dijeron que soy salvo por gracia, ¿correcto? Somos salvos solamente por obra divina, como un acto de gracia inmerecido, y recibimos la salvación por medio de la fe, no por nuestros méritos, ni mucho menos por un acto nuestro o esfuerzo nuestro, es cierto. Pero esa salvación que es por gracia, esa salvación que es dada por gracia, es una salvación también que nos hace crecer en la misma gracia. En la misma gracia. Un cristiano que no crece no puede ser un cristiano. No puede ser un cristiano. En lo que respecta al título que conlleva ser un cristiano, porque un cristiano es un aprendiz de Cristo, un seguidor comprometido con las enseñanzas de Jesús. No solamente con sus promesas, que nos gustan las promesas de Jesús. Incluso agarramos promesas de la Biblia que no son ni siquiera promesas para nosotros. Pero como nos gustan las promesas, hermano, ahí sí tenemos fe, ¿verdad, hermano? Tenemos fe en las enseñanzas del Señor, para saber qué es lo que Él nos enseña, de modo que las guardemos, las obedezcamos y podamos vivir la vida nueva que tenemos en Cristo y estar siendo salvados continuamente de la forma de vida antigua que teníamos y estar siendo salvados continuamente de este residuo contaminado que nos contamina el pecado, de la corrupción de este mundo. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos aprender la palabra de Dios, la palabra escrita. Pero tenemos que, hermanos, enfrentar esa paradoja y tenemos que, como les digo, si no se los digo yo, ¿quién más se los va a decir? Necesitamos realmente examinar qué tipo de compromiso tenemos, cuál es nuestra entrega a la palabra de Dios, o nos vamos a quedar simplemente como un grupo de personas que contradicen todo lo que es el cristianismo bíblico. ¿Verdad que no puede ser eso así, hermanos? ¿Verdad que no? Ustedes me comprenden mi preocupación, ¿verdad, hermanitos? ¿Sí? En tercer lugar, otro desafío para ellos, en estos hermanos en Jerusalén en aquel tiempo,
era la incomodidad física. Ay, hermanito. Ay, ay, ay. Entonces está poniendo un poquito más peludo. La incomodidad física o la demanda física que representaba para aquellos cristianos tener que aprender la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con este desafío? Para que ellos perseveraran. Bueno, me refiero a que en aquel tiempo la enseñanza o predicación de la palabra de Dios, o sea, de los apóstoles, no se llevaba a cabo dentro de edificios con comodidades para las personas, como ustedes están aquí esta mañana. No habían asientos, no habían muebles para sentarse, ni siquiera bancas, ni siquiera es que andaban con banquitos, era cara la madera. No andaban con sus asientos, ni tampoco los estaban esperando con asientos. No habían mujeres que decían, venga por favor siéntese aquí. No había nadie que dijera, no, ahí no me quiero sentar, quiero sentarme en otro asiento porque es más cómodo. No tenía nadie acceso a asientos. Eso era lo más común. Y menos que tuvieran espacios o algún tipo de, o algo en lo cual podían sentarse de forma cómoda. La mayoría se sentaba en el suelo, que por cierto era de tierra, o en una piedra, o en una roca. ¿Y quién determinaba el tiempo de la enseñanza? ¿Ellos o los apóstoles? Los apóstoles. Así que ellos no sabían cuánto tiempo. Bueno, Pedro, ¿cuánto tiempo te vas a tardar con el mensaje? Imagínense, en una piedra, en una roca. Qué incómodo, ¿verdad, hermanitos? La espalda. ¿Verdad, hermanos? Aquí sus piernas, sentados. Doloroso, ¿verdad, hermanos? Ajá, y si no había ya más espacio donde sentarse, si aún el piso ya estaba lleno, ¿qué le tocaba? Estar parado, hermanito. Parado escuchando toda la enseñanza y la predicación. A ver, párense ustedes toda una hora, a ver. Manténganse una hora mientras yo estoy enseñando, a ver qué pasa con ustedes. Yo sé que sería difícil. No estoy diciendo, hermanos, que de aquí en adelante el otro domingo ya no van a haber sillas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo y nada más llamando su atención es que vean los desafíos que esto representaba como para perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos permanecían entonces de pie aprendiendo la palabra de Dios durante mucho tiempo, si ya no había más espacio, si no había otra forma de dónde acomodarse. Además, por supuesto, no estaban en un ambiente climatizado, sino que si estaban en la intemperie o dentro de alguna casa, tenían que soportar el calor y el polvo que arrastraba el viento azotando sus rostros. Además, tenían que caminar largas distancias, terreno irregular, no en aceras o calles pavimentadas, sino en caminos con piedras, ascendentes y descendentes, con sandalias delgaditas, hermanos, que cuando apoyaban su pie y había una piedra, ¡ay!, sentían la piedra. No eran zapatos como los nuestros, con suela y mucho menos con plantilla, sandalias delgadas. Y además, sus caminos podían representar peligro de animales venenosos en aquel tiempo, o incluso de asaltantes, bandidos. Todo esto era un desafío para ellos. Todos vivían en la misma casa, hermanos. 3,000 personas. Por favor. De distintos lugares. Y tenían que superar todos estos desafíos para aprender la palabra de Dios, para poder ir donde estaban los maestros de la palabra de Dios, donde estaban los apóstoles en aquel tiempo. No había acceso a un cómodo transporte, solo los nobles tenían carretas jaladas por bestias. Ellos más bien podían ser más bestias que tener carretas, porque a veces tenían que llevar como bestias de carga sus cosas, porque no tenían transporte. Llegaban
a donde estaban sus maestros de la palabra de Dios, en ese caso los apóstoles, llegaban como, hermanos, sudados y cansados de caminar. Y sin embargo, ¿dispuestos a qué? A que les enseñen la palabra de Dios. Me imagino yo hermanitos, que supongo, ¿verdad? Que en alguna ocasión no había un maestro de la palabra de Dios preparado. Se imagina cómo se pondría ese hermanito. ¿Cómo que no va a haber maestro? Si supieras lo que tuve que caminar y todo lo que he pasado para venir a aprender. ¿Cómo que no va a haber maestro? Imagino, ¿verdad, hermanito? Y usted dice, no, hoy dice el pastor que no nos va a enseñar. ¡Ay, felizones! No, vamos temprano, nos vamos. Nos vamos temprano. Qué felices nos sentimos. Somos una paradoja, hermanos. En medio de risas. Es algo bastante serio. Porque no estamos hablando bien del cristianismo. Ni del propio Señor del cristianismo. Ni de la propia iglesia del Señor. Hermanos, todo esto era un gran sacrificio, ¿no creen? Ellos estaban dispuestos a soportar todo esto con tal de conocer lo que el Señor quería que aprendieran de Él y de su reino. Ellos eran discípulos de Cristo y por lo tanto era su prioridad en la vida aprender todas las cosas que el Señor les había mandado. Buscar aprender la palabra de Dios, para ellos no era una opción, no era una alternativa. No era si quiero o no quiero. No es como quien dice hoy sí quiero, mañana no quiero. Perseveraban. Continuidad, persistencia, dedicación. Para ellos, buscar aprender la palabra de Dios era una dulce y anhelada obligación. Era una obligación porque de lo contrario no estarían comprometidos, pero era dulce. Era placentera para ellos. Estoy forzado a hacerles esta pregunta. ¿Es así con ustedes, hermanos? ¿Es así con ustedes? ¿Es el aprendizaje de la palabra de Dios una dulce y anhelada obligación para ustedes? En cuarto lugar, y el último, como les digo, hay muchos otros desafíos, pero solo extraje 4 de ellos. Un último desafío que debemos conocer era que los cristianos en ese tiempo eran discriminados socialmente y religiosamente. Y pocos años más tarde llegaron a ser perseguidos. Para el tiempo cuando Lucas escribió sus 2 libros, tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos, a el hermano Teófilo, esa persecución cristiana era ya casi mundial. Casi en todo el Imperio Romano se estaba propagando la persecución cristiana. Entonces, para un cristiano aprender la palabra de Dios en aquel tiempo era poner en riesgo su vida. Era un suicidio prácticamente. Era, por así decirlo, era ser martirizado. Su vida podía ser el costo de aprender la palabra de Dios. En aquel tiempo, como ustedes pueden leer, ya en el capítulo 5, por ejemplo, de Hechos, ustedes pueden ver cómo Lucas registra parte de ese ambiente cultural, social, religioso en los que tuvieron que vivir los primeros cristianos, pero ya para ese tiempo, cuando Lucas escribe este libro, tal persecución ya estaba siendo formalizada a través de las autoridades judías que prohibieron a los apóstoles enseñar la palabra. Y cualquier cristiano que de alguna manera se asociara o estuviera asociado o involucrado con la enseñanza de los apóstoles o en busca de promover el aprendizaje de la palabra de Dios, tenía un precio su cabeza. Estaba prohibido que predicaran de Cristo y sus enseñanzas, y también estaba prohibido que buscaran aprender del Señor. Los griegos los miraban de menos porque los griegos eran los más intelectuales de la sociedad, mientras que los judíos
y el gobierno romano los miraban como una amenaza. Así que aquellos cristianos eran considerados como unos fanáticos de Cristo y de sus enseñanzas, quienes más tarde fueron ejecutados en el circo romano o asesinados por personas anticristianas que creyeron que estaban haciendo un bien a la sociedad, matando cristianos. Esos son nuestros desafíos, hermanos, para perseverar en el aprendizaje de la palabra de Dios. No lo creo. No lo creo. No nos cuesta la vida tener que exponernos a la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí estamos, miren, sentaditos, con ambiente climatizado. No estamos amenazados aquí. No nos han dado un límite de tiempo, no han dicho, miren, solo tienen tanto tiempo para eso, de lo contrario. No tenemos ningún tipo de limitantes. Amenaza. ¿De dónde vienen los desafíos? Si le podemos llamar desafíos. ¿De dónde vienen los obstáculos, hermanos? Si le podemos llamar obstáculos. ¿De dónde? Para aquellos cristianos venían fuera de sus propias vidas. Estaban fuera de su control. Eran cosas ajenas a sí mismos y sin embargo las superaron. ¿Y los nuestros son realmente desafíos? ¿O son pretextos y excusas que nos ponemos para aprender la palabra de Dios? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué viene a ser para nosotros perseverar en el aprendizaje de la palabra de Dios? ¿Cómo puede ver cada uno de ustedes esta actividad vital cumplida en su vida? ¿Cómo? Pues tiene que verlo de la misma manera, tiene que haber una entrega, tiene que haber una decisión consciente de qué es lo mejor para la iglesia, no solo para mí por un lado, pero también es mejor para la iglesia. Es mejor para mí estar aprendiendo la palabra del Señor y todo lo que eso conlleva, todo. Es una nueva vida, hermanos. La vida cristiana no se vive con vestiduras o ropaje de la vieja vida. Al contrario, tenemos que estar despojándonos del viejo hombre y aprendiendo a vivir con el nuevo hombre. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Para el beneficio personal de nuestra santidad, y necesitamos la palabra de Dios para el beneficio de la santidad de nuestra iglesia. Así que es un beneficio personal, pero también es un beneficio colectivo. ¿Cómo le llamarían ustedes a todo esto respecto a los desafíos? ¿Cómo le llamarían ustedes a sus hermanos? Si se los encuentran por ahí, ¿qué es lo primero que les dirían ustedes a ellos? Yo le diría, hermano, hermana, tú sí perseveras. Yo no le llamaría a alguien que persevera haciendo lo que está a su alcance hacer. ¿Me comprende lo que les digo, hermano? Yo no le llamaría a eso. Pero yo sí le llamaría este es un hermano que persevera. Tiene la característica esencial de un cristiano porque supera desafíos. Persevera. Este es un creyente cristiano de la membresía genuina que realiza esta actividad vital y por lo tanto este será el testimonio. Persevera. Yo no le llamaría a otra cosa. Así que tenemos que hacer una revisión, un examen de corazón, hermano. Porque nuestros obstáculos y nuestros desafíos, muchos de ellos son inventados por nosotros. Se llaman excusas. Muchos, aunque son reales, no buscamos superarlos. Como buscamos superar cualquier obstáculo o dificultad para llegar al trabajo, porque si no llego al trabajo pierdo un día de salario. Para llegar a una reunión donde voy a tener algún interés económico de por medio, porque si no llego pierdo tal beneficio. ¿Me comprende lo que les digo, hermanos? Necesitamos ser congruentes, íntegros en una sola pieza, no por un mérito,
sino porque recibimos la palabra. Y al recibir la palabra, recibimos a Cristo en nuestras vidas. Y Cristo está en nosotros. Y si Él está en nosotros, estamos aprendiendo a vivir su vida. Aprendiendo a vivir su vida. Tenemos que perseverar en la enseñanza de la palabra o en el aprendizaje a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. Pero para nosotros, hermanos, tengo que decírselos porque lo vivimos juntos, lo conocemos. Yo sé algunas cosas, ustedes pueden saber otras cosas, pero todos tenemos que alentarnos a perseverar. ¿Sí? Lo que quiero decir, todos tenemos que alentarnos y concientizarnos a superar reales desafíos o aquellos imaginarios, en vez de nosotros seguir haciendo lo mismo. Una invitación a un paseo, al entretenimiento, puede ser suficiente para no ir a aprender la palabra de Dios. Así de simple. Y lo tomamos como un desafío. ¿Cuál desafío? Esos no son desafíos. Eso es inmadurez de nuestra parte. Porque no estamos dándole importancia a algo vital. Nuestro corazón está dividido. Hay una mala salud espiritual dentro de nosotros cuando no somos entregados a estas actividades vitales. O sea, hermanos, cualquier cosa que sale al paso nos hace cambiar de opinión para cumplir o no estas actividades espirituales. Cualquier cosa. No nos vemos como quien dice ante un desafío, decir, bueno, si voy acá, si no voy acá, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? Ni siquiera nos tomamos el tiempo, hermanos, para eso, porque somos hasta perezosos en la toma de decisiones. Nos vamos por lo más fácil, lo más rápido. Y después estamos tratando de ver cómo racionalizamos las consecuencias. No es posible. No podemos seguir haciendo eso. No es lo que produce la palabra de Dios y mucho menos, hermanos, no es lo que debemos encontrar en creyentes que están siendo edificados por Cristo o en una iglesia que está siendo edificada por Cristo. Así que yo le llamaría cristianos que perseveran, tal y como Lucas les llamó. Lucas les llamó que perseveraba. ¿Y cómo los iba a encontrar Teófilo? Los que perseveran. No hay otros, se pueden ver. Ese concepto de compromiso, ese concepto de entrega final, le dice Lucas a Teófilo, lo vas a ver en la vida real. Teófilo, no te preocupes. Ese concepto de compromiso y de entrega que tú conoces como excelentísimo, lo vas a ver de forma tangible, lo vas a ver en la vida encarnada de personas convertidas por la palabra de Dios, Teófilo. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es una iglesia de Cristo. Eso significa perseverar en el aprendizaje de la palabra de Dios. Significa estar entregado, dedicado con toda la disposición espiritual y física para el cumplimiento de un solo objetivo, hermanos. Crecer en el conocimiento del Señor para aprender a vivir haciendo su voluntad. Sí, hermanos, eso es perseverar. Y sí, hermanos, perseverar demanda esfuerzo, demanda constancia, demanda entrega, demanda sacrificio, todo lo cual es digno para un creyente cristiano que es de la membresía genuina de la iglesia y que disfruta de estas actividades vitales. Ese que es parte de la membresía del cuerpo de Cristo anhela estas actividades vitales. Sí, hermanos, y nos va a costar. Nos va a costar menos tiempo en el teléfono, menos tiempo en la televisión, menos tiempo de paseo, menos tiempo de sueño, menos tiempo de distracciones, menos tiempo de ocupaciones personales y egoístas, menos de nosotros y más para complacer al Señor, que al final termina redundando en beneficio para cada individuo y para toda la iglesia. Ahora bien, estos hermanos no solamente superaron esos desafíos, lo cual significaba que perseveraban. Ellos no solamente se entregaron al aprendizaje de la palabra de Dios, sino que también tenían que estar comprometidos a que la iglesia, como una asamblea de cristianos, fuera un lugar de enseñanza bíblica. ¿Me escuchan lo que les digo? Ellos no solamente se tenían que entregar para aprender la palabra de Dios, entregarse ellos mismos
lo cual representaría pagar un alto precio por eso. Pero ellos también, además, se entregaron a la enseñanza de la palabra de Dios, sino que también ellos, escúchenme en esto, aprendieron por el modelo de los apóstoles que estaban entregados a la palabra de Dios. Ellos a su vez, pasando el tiempo, ellos también aprendieron a comprometerse a que la iglesia, como una asamblea de cristianos, fuera el lugar propio de la enseñanza bíblica. Fuera el lugar propio de la enseñanza bíblica. Ellos también estaban comprometidos a que en su iglesia se entregara a todos, o que se transmitiera a todos la enseñanza de los apóstoles tal como se había aprendido. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que no solamente desde la respuesta de buscar aprender, sino también ellos, escuchen esto, hermanos, a ellos no solo les preocupaba su salud espiritual, su crecimiento espiritual, su involucramiento en esta actividad vital para su bien espiritual, sino que estaban preocupados por el resto de los hermanos. De modo que cada creyente cristiano tenía un papel muy importante, y ese papel, de acuerdo a muchos pasajes del Nuevo Testamento, es velar a que la iglesia, como centro específico de enseñanza de la palabra de Dios, esté funcionando como tal. En otras palabras, que la iglesia tenga enseñanza para todos. Todos tienen que tener derecho, por así decirlo, acceso a la enseñanza de la palabra de Dios. No puede haber una discriminación de ninguna clase. Tenemos que asegurarnos que la iglesia esté funcionando. ¿Cómo? Con maestros de la palabra de Dios. Si no tenemos maestros de la palabra de Dios, la iglesia no está funcionando. Si no se está enseñando la palabra de Dios, la iglesia no está funcionando. Entonces, cada creyente tenía que velar porque eso ocurriera en la iglesia, en el centro. O sea, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios era el corazón de la iglesia. La enseñanza de la palabra de Dios. Mucha gente de verdad que no es así como lo ve. Mucha gente releva, desplaza la enseñanza de la palabra de Dios a un segundo plano y elevan y resaltan y aplauden y desean y pelean porque haya tal y tal cosa. Ay, yo que no voy a esa iglesia porque ahí no tienen danza. Ay, yo que no voy a esa iglesia porque ahí no tienen aquello, porque ahí no hacen lo otro. La gente está desorientada y confundida. Desvaloramos lo que tiene valor y valoramos lo que está devaluado. Porque así es como funciona el mundo, hermanos. Pero la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios es la función principal ¿de qué? De la iglesia. Quiero que examinemos un par de pasajes nada más para que vean cómo esta idea es enfatizada por parte del apóstol Pablo en particular. Cuando él se dirigió a Timoteo, por ejemplo, se dirigió a Timoteo con dos cartas, la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo, y también a Tito, dos hombres con un papel fundamental en la iglesia local. Uno en la iglesia de Éfeso y el otro en la iglesia de Creta. Ambos eran como hombres maestros de la palabra de Dios que hacían el oficio de pastor, el oficio pastoral en la iglesia, y por tanto tenían que estar como los apóstoles entregados a la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, leemos esto. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo lo siguiente. Quizás no alcancemos a ver todos los pasajes que había planificado para hoy, pero en fin, veamos unos cuantos. Dice así, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero te escribo esto. ¿Qué es esto? Lo que está escrito en la carta. En toda esta carta, Timoteo, te escribo todo esto, aunque yo tengo la esperanza de ir a verte. Es decir, aunque yo estoy pronto por llegar y te podría decir esto personalmente, pero, mire lo que dice él. Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, te escribo esto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
¿Qué es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Timoteo, yo voy para allá. Yo voy para allá. Pero es posible que tarde. Y el apóstol Pablo tenía también sus propios retos. Retos comunes de su época, distancia, traslado, su ministerio, dificultades, sobre todo persecución, etcétera. Todo lo que pueda implicar que le impida poder dar una hora de llegada, un día de llegada. Entonces dice el apóstol Pablo, mira Timoteo, yo pienso llegar allá e ir a apoyarte con la edificación de la iglesia. Pero la situación que estás atravesando en la iglesia es tan delicada, es tan crítica, es tan importante que no puede esperar. Así que te envío esto, va a llegar más rápido la carta porque era enviada a través de mensajeros, normalmente que galopaban. Mejor te envío primero esto mientras yo llego, porque es importante que sepas cómo debes conducir la iglesia. Tienes que saber cómo la iglesia funciona, Timoteo. Hermanos, hermanas, ya desde este tiempo Dios había dicho cómo funciona una iglesia local. No es el mundo el que nos tiene que decir cómo funciona una iglesia. No es un libro de mercadología que nos va a decir cómo funciona una iglesia. Es la palabra de Dios. Dice Timoteo, tienes que saber cómo funciona la iglesia. Le dice, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así le llama la iglesia, casa de Dios. Es la casa de Dios. En aquel tiempo, cuando uno decía, es mi casa, no solamente estaba hablando de la pertenencia del edificio, estaba hablando de que todo allí pertenecía a él. En otras palabras, casa de Dios habla de ser el propietario de todo. Y como propietario de todo, tengo el derecho de decir cómo usarlo. Yo puedo dar restricciones, yo puedo regular el comportamiento en mi casa, yo puedo regular el funcionamiento, yo puedo decir eso es para eso y eso no es para eso. Y si alguien en la casa, como mis hijos o los esclavos en aquel tiempo, querían hacer uso de algo de la casa, tenían que tener mi autorización. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, está en la casa de Dios. Tú no puedes decidir hacer que la iglesia funcione como te dé la gana. Dios ha dicho cómo tiene que funcionar, de qué cosas tienen que suceder. Y en aquel caso, ya sabemos en Hechos capítulo 2, una de ellas es, ¿qué, hermanos? La enseñanza de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo le llama casa de Dios y luego dice que es la iglesia del Dios viviente. Así es como llama. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice, esa casa, que es iglesia, es columna, sostén de la verdad y baluarte. ¿Qué saben que era un baluarte en aquel tiempo? ¿Saben qué era un baluarte? Era como digamos así, una edificación de protección, de refugio. Es donde yo voy a protegerme. Baluarte. Este es un baluarte, una trinchera. ¿Me comprenden? Una fortaleza. ¿Qué es la iglesia? Sostén de la verdad y protectora de la verdad. Y allí tienen que ir todos los creyentes cristianos y estar allí para aprender la verdad. Y eso es lo que tenía que hacer Timoteo. Eso es lo que tenía que hacer Timoteo. La prioridad, Timoteo, es la verdad de la palabra de Dios transmitida, comunicada a la iglesia. ¿Qué tal eso, hermanos? ¿Qué tal eso? Luego, en el capítulo 4, hay muchos pasajes. Voy a tener que saltarme una serie que tenía aquí, pero pasen conmigo al capítulo 4. Del 3 nos movemos al 4. Noten el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, Timoteo, si enseñas esto, si enseñas qué cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que está escrito en esta carta, el valor de la enseñanza doctrinal, primordialmente la centralidad del evangelio, como leemos en el versículo 16, el mensaje sagrado es el evangelio,
donde Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el mensaje acerca de Cristo, la encarnación, lo que le da razón de ser a una iglesia cristiana, Cristo, el Evangelio. Y el versículo 6 dice, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza, que has seguido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está, Timoteo, así vas a cumplir tu ministerio y vas a ser un excelente siervo de Dios. No les vas a dar lo que quieren, no les vas a dar lo que tú quieres. Les vas a dar la palabra de Dios. Les vas a dar aquello con lo cual tú te has nutrido de la palabra de Dios. Les vas a transmitir la verdad. Eso es lo que tenía que hacer Timoteo. Y los creyentes cristianos de la membresía genuina tenían que velar que eso sucediera. ¿Me comprenden, hermanos? Eran responsables, no solo de perseverar en el aprendizaje, sino responsables también de ¿qué? De hacer que toda la iglesia tuviera maestros que estuvieran enseñando, maestros que se comportaran como Pablo el apóstol le dice a Timoteo, un buen siervo de Jesucristo. ¿Quién es un buen siervo de Jesucristo? El que enseña la palabra del Señor, el que enseña las palabras de la fe, dice, y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11, esto manda y enseña. Y luego, el versículo 13, resume la ocupación, el trabajo, la dedicación, por lo cual Timoteo estaba allí. Y no había otra razón de ser, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. De modo que Timoteo, tú no puedes estar funcionando por debajo de lo que la iglesia es. Tú tienes que funcionar de acuerdo a lo que la iglesia es. Y por eso le dice en el versículo 13, entre tanto que voy otra vez, si me tardo, mientras yo llego, Timoteo, no dejes de hacer una cosa. ¿Qué cosa, hermanos? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Ocúpate, dedícate, entrégate. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, mira, los cristianos se entregan a aprender la palabra, ¿ok? Y tú, además de ser cristiano, eres un pastor, debes, al igual que los cristianos, entregarte a enseñarla. No puedes hacer menos, Timoteo. Hermanos, no podemos hacer que la iglesia se desconecte de la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos. No podemos dar la tarea más importante al pastor, al dirigente, al obispo, al anciano en la iglesia. Una tarea más importante que ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Dedícate, lee esa palabra, explica esa palabra, exhorta a los creyentes que la apliquen. No la descuides, dice el versículo 14. Mire, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Creo que el don aquí no es un don espiritual particular de Timoteo, sino que el don es la gracia de Dios de haberle dado el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Este es el don. No descuides el don de enseñar la palabra de Dios. Timoteo, ¿qué mejor regalo que has recibido en tu vida que enseñar la palabra de Dios? ¿Escucharon eso, maestras, maestros? ¿Qué mejor regalo que tenemos nosotros que enseñar la palabra de Dios? No lo descuides. No lo descuides. Si no, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Qué cosas, hermanos? Las del versículo 13. La lectura, la exhortación y la enseñanza de los apóstoles. Allí dedica tu vida. Allí que se te vaya el tiempo.
que toda la iglesia tenga la oportunidad de ver que esto está funcionando, Timoteo. Entonces ocúpate en estas cosas, permanece en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Manera del apóstol Pablo de sellar con una gran advertencia a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, la enseñanza. Otra vez, ven hermanos, ¿y saben qué? Este libro y la segunda carta y Tito están saturados de la misma idea, la misma idea. Por mí, yo continuaría. Pero yo sé que todavía la paradoja con ustedes hay que trabajarla, ¿verdad? Yo continuaría. Tantos textos que nos dicen lo mismo. La iglesia es un centro que funciona para enseñar la palabra de Dios, y los hombres que la dirigen deben estar ocupados y entregados a hacerlo. Y no solamente eso, en 2 Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo además dice que los creyentes cristianos no solamente se entregan a aprender, sino que también se entregan a enseñar a otros lo que han aprendido. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, esfuérzate, Timoteo, en la gracia del Señor. Versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo encarga también a otros para que sean idóneos para enseñar también a otros. Asegúrate, Timoteo, que entre más maestros hayan en la iglesia, mejor va a funcionar la iglesia. Entonces Timoteo no solamente tenía que enseñar las palabras de la fe y de la buena enseñanza en la que él había sido formado, sino enseñarle a los hermanos a cómo también enseñar eso. Y eso es lo que procuramos hacer aquí. Es lo que procuramos hacer por la gracia de Dios. Y así, hermanos. Y de hecho, cuando Timoteo o el apóstol Pablo dice a Timoteo, mira, Timoteo, toma a hombres y mujeres de la iglesia idóneos para enseñar a otros. Lo que el apóstol Pablo, de paso, le estaba dando a Timoteo era la estrategia necesaria para poder proteger la iglesia de la falsa enseñanza, de los falsos maestros, de los errores doctrinales. Entre más preparados están los miembros genuinos de la iglesia, más podemos hacer avanzar el evangelio y la verdad, y menos daño podemos sufrir. La razón por la cual el Señor dio a la iglesia hombres capacitados, como los apóstoles, pero murieron, pero dejaron sus escritos para que los pastores y maestros tomaran su lugar enseñando lo que ellos habían escrito. La razón es, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 2, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Porque, lo que sigue a continuación, dice el apóstol Pablo, hay un enorme peligro que amenaza a la iglesia. Entre más niños espirituales hay, más riesgos corre la iglesia. Entonces él dice, el versículo que sigue, ¿qué dice, hermanos? A fin de que ya no seamos niños fluctuantes, que engañados por estratagema de hombres, siguen el error, sino que creciendo la verdad en amor, todos lleguemos a ser parte de un cuerpo bien edificado, bien consolidado. ¿Se dan cuenta, hermanos? No estamos jugando al cristianismo, no estamos jugando a iglesia, hermanos. Y si alguno de ustedes ve el cristianismo, ve su cristianismo, ve su conversión, ve esta iglesia de otra manera, está en el lugar incorrecto. Esto no es un centro de entretenimiento. Dios nunca quiso que la iglesia local fuera un centro de entretenimiento donde se dan espectáculos y vienen los espectadores y son como espectadores, aficionados de algo que va a pasar. No, hermanos, debemos ser más fanáticos en el buen sentido de la palabra que espectadores. Corremos muchos riesgos si no estamos funcionando de acuerdo a esta actividad vital. Muchos riesgos.
Hay una batalla, dijo el apóstol Pablo a los Efesios, y también para todas las iglesias, que es de trasfondo espiritual. ¿No es cierto? Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes malignas, ejércitos malignos espirituales. No tanto de posesión demoníaca, sino que, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 10, no es tanto de posesión demoníaca, sino, ¿sabe qué?, de difusión del error. Para poder mantenernos firmes, donde el Señor nos ha puesto firmes, y poder estar firmes cuando vengan esas acechanzas del error, necesitamos la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La verdad. La verdad, así comienza, ¿no es cierto? El cinto de la verdad. ¿Saben qué era el cinto? El cinto era la parte esencial de la vestimenta de aquellas personas. Sin el cinto, la persona no estaba segura en aquellos trapos que colgaban. El cinto le daba sentido, todo es la verdad. Y finalmente dice, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así vamos a estar firmes contra las acechanzas del maligno. Entonces, amados, debemos estar comprometidos con el aprendizaje bíblico. ¿Lo han visto? Por una y muchas más razones de las que ya les he planteado el día de hoy también. Bien, ¿qué hemos aprendido? Estamos aprendiendo entonces que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hay 4 componentes extraordinarios de una iglesia local edificada por Cristo que hemos estado aprendiendo y que debemos estar revisando en nuestra vida como iglesia. Número 1, el fundamento sólido, que son creyentes cristianos, genuinos, una membresía genuina, involucrada en las actividades vitales, como lo que hemos visto. ¿Cuál es la primera, hermanos? La primera actividad vital de un cristiano en la que se ocupa y persevera es aprendizaje bíblico, aprendizaje de la palabra de Dios, hermanos. Y allí el Señor nos llevó a considerar los desafíos, que más que desafíos son excusas y pretextos que la mayor parte de nosotros ponemos. Este es un llamado solo a cristianos. Son los cristianos los únicos que pueden ver una revisión en su corazón. Ahora, si usted no es cristiano, si usted aún no es un cristiano, pero usted dice, caramba, ahora veo que una iglesia local de cristianos, veo que es distinta a lo que yo pensaba. Si usted dice, usted no es cristiano y usted siempre estaba como quien dice dudoso, decir, caramba, no, he perdido la confianza en las iglesias porque todas las iglesias son, no sé, pasan esto. Tiene razón, porque a lo mejor no ha encontrado estos componentes extraordinarios. Pero si hoy usted ha sido convencida por el Señor y su palabra a pertenecer a una iglesia edificada por Él, el punto de inicio es su conversión. Es que usted, al haber escuchado la palabra de Dios, reciba la palabra de Dios y mediante la fe y el arrepentimiento en Jesucristo como Señor y Mesías, como el enviado de Dios para salvarle a usted, como el Hijo de Dios. Está dispuesto a salvarlo no solo una vez, sino mantenerlo a salvo hasta que su muerte llegue, conservar su alma a salvo, perdonada completamente para estar con Él. Entonces, usted puede no solamente ser salva en Cristo, sino usted puede ser parte de una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Todos aquí, hermanos, ustedes primordialmente, saben que tienen que tomar acciones totalmente distintas a las que hemos tomado, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanitos? Y no ser una paradoja o una contradicción a lo que la palabra de Dios produce en personas que reciben su palabra, así como nosotros decimos haberla recibido. Que el Señor y solamente Él edifique nuestras vidas y la vida de esta iglesia para su propia honra y gloria. Vamos a orar juntos. Pónganse de pie, por favor. Bien, amados, pongamos nuestros corazones ante el Señor, inclinemos nuestros rostros y no hagan ninguna otra cosa, por favor, más que hablar con el Señor a través de Jesús.
lleguen con corazones que han sido depósito de su verdad, corazones que han estado abiertos a Él. Y tómense un momento en silencio mientras oran ahí en lo más secreto de su corazón. Díganle al Señor, cada uno de ustedes, dígale con fe al Señor en respuesta a su palabra lo que le ha venido a la mente después de escuchar su palabra, lo que ha afectado más su corazón, dígaselo. Y dígale cómo cree lo que ha oído. Y dígale cómo espera que solo en Él pueda ser transformado, cambiado lo que tiene que ser cambiado. Oremos ahí, hermanos. Oh Padre, te damos las gracias. Profundamente te damos gracias por estar presente aquí con nosotros y hablar de forma tan directa, con voz tan audible a través de tu palabra escrita. La exposición de tus palabras nos alumbra. Y a los que sabemos, nos hace ver que no sabíamos nada. Y a los que no saben nada, les permite saber algo nuevo. Es la exposición de tu palabra, explicar tu palabra con todas sus implicaciones, en todo su contexto. Es realmente grandioso, Señor. Necesitamos entregarnos más y más a ti. Y no hay forma de entregarnos a ti, no hay forma de tener devoción por ti, no hay manera de demostrar que te amamos si no hacemos lo que Jesús dijo y lo que sus apóstoles más tarde dijeron, que es entregarnos a tu palabra. Guardar tu palabra, Señor, guardarla, aprenderla y enseñarla, vivirla, ajustar nuestras vidas, nuestras agendas y todo lo que hacemos en esta vida a la luz de estas actividades espirituales como resultado de que tú nos has salvado de una perversa generación. Nos has dado vida eterna, nos has hecho recibir a tu Hijo, nos has entregado tu Espíritu para hacer morada en nosotros. Y ahora tenemos más de lo que aquellos hermanos tenían, pero estamos haciendo menos de lo que ellos hacían. Por lo tanto, te suplicamos que nos convenzas de pecado y que nos muevas a la confesión y el arrepentimiento a través de Jesús, para que en Él encontremos de nuevo lo que Él logró en la cruz, perdón total y limpieza permanente. Y que Él nos siga renovando y transformando. Y que sea tu Espíritu el que nos impulse a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en nuestra vida individual y buscarlo también en la vida colectiva como iglesia. Y seas engrandecido, que tu palabra, Señor, crezca en nosotros y nosotros crezcamos por ella. Que nuestra iglesia, Señor, sea lo que siempre tú has querido. Y que podamos disfrutar cada uno de nosotros, ser parte de la edificación de tu iglesia. Aquí entre nosotros y también cómo podemos contribuir a la iglesia en todo el país y fuera de nuestro país. Con la enseñanza y la predicación de tu santa palabra confiada en hombres y mujeres tan indignos como nosotros. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos de este don maravilloso que nos has dado. Por Cristo, nuestro Salvador, bendito, que es bendito para siempre. A Él esperamos y en Él confiamos. Y todos nos consagramos diciendo, amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.